Este sistema se va a activar en dos situaciones. Una es cuando disminuye el sodio, como vimos recién. La mácula se activaba con esa hiponatremia. ¿Por qué se escribe hiponatremia si estamos hablando de sodio? ¿Cómo se escribe sodio en la tabla periódica? Na. ¿Y por qué es Na? ¿Por qué no es Na y es no so? Cursaron química el año pasado y no saben por qué estaban leyendo Na en lugar de leer so. Si es sodio, ¿por qué se escribe Na en la tabla periódica? Mendeleev, cuando le puso el nombre a los elementos de la tabla periódica, los puso en latín. Sodio en latín es natrium. Por eso, Na es la sigla que aparece en la tabla periódica. Y potasio, ¿con qué letra aparece? La K. En este caso la K no tiene nada que ver con las elecciones ni nada de eso. K es porque, ¿cómo se dice potasio en latín? Kalium. Potasio en latín es kalium, con K. Por eso en la tabla periódica aparece la K representando el potasio y no aparece el PO de potasio, aparece la K directamente. Así que para que sepan el origen de esas palabras. Una forma de activar el sistema es que disminuya el sodio. Y la otra forma de activar el sistema, como les puse acá, es disminución del volumen sanguíneo. O sea, que nos baje la presión, básicamente. Si miramos los elementos del sistema para que sepan dónde está cada uno, el sodio lo controla la mácula, pero la presión, el volumen sanguíneo, ¿quién lo va a controlar de este sistema? La arteriola, porque tiene sangre adentro. Si a la arteriola le llega menos sangre, es porque está disminuyendo la presión. Y si disminuye la presión, la arteriola también libera renina. Por lo tanto, hay dos formas de hacer que la arteriola libere renina. Una es con la disminución del sodio, por la mácula, se da cuenta de eso. Y otra es por la propia disminución de la presión arterial, se da cuenta la arteriola de que está disminuyendo la presión. Baja el sodio o baja la presión, la consecuencia es la misma. Se libera renina a la sangre. Y ahí se va a activar el sistema que vamos a ver ahora, que es ese sistema renina-angiotensina-aldosterona. La renina, como les puse acá, no es una hormona, es una enzima, una proteasa. Rompe proteínas. Esa es la función de la renina. Es sintetizada, almacenada y secretada por el músculo liso, por la arteriola. Ese es el origen de esta enzima. Si miramos acá esto en el dibujito, todo lo que voy a decir está anotado acá. Este dibujito es lo más importante que tienen que saber hoy. Esto se lo imprimen, lo pegan adelante donde estén más tiempo, o sea, en la heladera, en el espejo del baño, en el techo de la habitación, fondo de pantalla del teléfono, fondo de perfil de Facebook, de Instagram, de Tinder, de Happn, de lo que sea, y esto se lo aprenden, porque esto es lo que regula nuestra presión arterial, lo que llamamos sistema renina-angiotensina-aldosterona. El que no sabe esto para el ERA 3, no hay otra pregunta. El oral termina automáticamente. Porque las personas tienen algo llamado hipertensión arterial, que les debe sonar conocido. Y es por esto. El sistema no es difícil, empieza con la liberación de renina. Ya saben que la renina viene de la arteriola y saben que se libera cuando disminuye el sodio o disminuye la presión. El hígado lo que va a hacer es fabricar una de las tantas proteínas que está en la sangre, que se conoce como angiotensinógeno. Todo el tiempo el hígado está liberando a la sangre angiotensinógeno y es una de las que llamamos proteínas plasmáticas, proteínas que circulan por la sangre. A eso le decimos proteína plasmática. Esto está siempre, día y noche el hígado libera esa proteína. Pero si no hay renina, el angiotensinógeno no hace nada, solo circula como angiotensinógeno, como una proteína más. Ahora, cuando baja el sodio o baja la presión, se libera renina. Y como es una enzima, no es una hormona, es una enzima, lo que hace es transformar un producto en otro. En este caso, transforma el angiotensinógeno, que es una proteína, en otra proteína le corta algunos aminoácidos, porque dijimos que era una proteasa, corta aminoácidos y lo transforma en angiotensina 1.
Por lo tanto, la función de esta enzima es transformar el angiotensinógeno en angiotensina 1. ¿Dónde va a ocurrir esta transformación de angiotensinógeno a angiotensina 1? Piensen que el angiotensinógeno se libera a la sangre y la renina también se libera a la sangre. ¿Dónde se van a encontrar? En la sangre. Esto es importante, este primer encuentro no es en ningún órgano, no es en el hígado y no es en el riñón, es en la sangre. Parece medio raro que se encuentren en la sangre, pero sí se encuentran ahí. Una vez que se encuentran, ya pasamos a tener angiotensina 1 circulando por nuestra sangre. Esa angiotensina 1, en algún momento, como está circulando, va a pasar por el pulmón. Ahora sí estamos en un órgano específico, no estamos sueltos por la sangre dando vueltas. Y en un lugar específico de ese órgano además, no en cualquier lugar. No solo en el pulmón, sino que en el endotelio pulmonar, pegado en el endotelio, hay otra enzima. Esa enzima se conoce con la sigla de ECA. ECA, enzima no inhibidor, no. Convertidora de angiotensina. Fíjense que tiene una función muy difícil, convertidora de angiotensina. Por lo tanto, lo que hace es convertir la angiotensina. Convierte la angiotensina 1 en angiotensina 2. Esa es la función de la ECA. Recuerden que está en el pulmón y está en el endotelio pulmonar. Es lógico que esté en el endotelio porque la sangre contacta con el endotelio. Está pegado al endotelio, no es que está suelta la enzima. Cuando la sangre toca el endotelio, la 1 se va transformando en la 2. Eso pasa en el pulmón. Recuerden que el pulmón tenía 75 metros cuadrados de superficie. Si hay 75 metros cuadrados de alvéolo, hay 75 metros cuadrados de endotelio, de vasos. Miren la superficie que tenemos para convertir la angiotensina 1 en 2. Por eso está en el pulmón. Y además el pulmón está en serie con el corazón. Sé que odian esto de física de circuitos en serie y en paralelo, pero básicamente que algo está en serie significa que si pasás por un lugar, sí o sí pasás por el otro. Y algo que está en paralelo es como acá. Si pasás por un lugar, no pasás por el otro. Por lo tanto, si estamos en serie con el corazón, en un minuto toda nuestra sangre pasa por el pulmón. 6 litros de sangre pasan por el pulmón por minuto. O sea que en un minuto convertimos toda la angiotensina 1 en angiotensina 2. Si esta enzima la pusiéramos como un ejemplo fácil en el riñón recibe el 25% de nuestra sangre. Si ponemos la enzima convertidora en el riñón y recibe el 25% de la sangre tiene que pasar 4 veces, al menos 4 veces, para activar el angiotensinógeno. Entonces, de esa manera sería menos eficiente la activación. Así que por eso lo ponemos en el pulmón, porque está en serie con el corazón. Una vez que tenemos angiotensina 2 circulando, esta es la enzima que va a activar diferentes órganos. Va a activar en la suprarrenal la liberación de aldosterona. Y ya vimos en endocrino que la aldosterona actúa sobre el túbulo distal, reabsorbiendo sodio. ¿Y al sodio quién la acompañaba? El agua. Recuerden que reabsorber era salir del túbulo y meternos en los vasos, por esos capilares que rodeaban a los túbulos, los capilares de la arteriola eferente de ese sistema porta. Entonces el líquido que sale y el sodio que sale se vuelve a meter adentro de los vasos. Esa es la función de la aldosterona, actúa principalmente en el túbulo distal, como les puse acá. La otra cosa que hace la angiotensina 2 es actúa directamente como una enzima vasoconstrictora. ¿Sí? Hacemos una vasoconstricción, nos aumenta la presión adentro del aparato cardiovascular. Y lo último que hace esa angiotensina 2 es actúa sobre la hipófisis, más que nada el lóbulo posterior, para liberar lo que vimos para el parcial anterior, ADH, antidiurética. Esta antidiurética actúa en otro túbulo. Fíjense que actúa en el túbulo colector. Y en el túbulo colector sale el agua, pero sola. Fíjense que no sale con el sodio. Se activaban canales que se llamaban aquaporinas, que eran poros para el agua. Entonces el agua sola puede salir.
volvemos a lo mismo. Si salimos del túbulo, volvemos a la sangre. Por eso se llama antidiurética. Si nos quedamos adentro del túbulo, y más el colector, que es el último, ya somos orina. Pero si salimos, volvemos al aparato cardiovascular y nos reabsorbemos. Consecuencia de todo esto, se retiene agua y sal. Agua por el distal y el colector, y sal por el distal, porque entraba sodio. Si hay más agua, aumenta la volemia. ¿Qué sería la volemia? ¿La cantidad de qué? De sangre. Tenemos entre 5 y 6 litros de sangre circulando a través del aparato cardiovascular. Si hay más agua, hay más sal y hay más líquido circulando, eso llega al riñón. Cuando a la mácula le llega más sodio y cuando a la arteriola le llegue más volemia, le llegue más presión de sangre, se inhibe el sistema. Por eso la flecha roja te marca que se está inhibiendo la liberación de renina. Una vez que aumentó el sodio y aumentó el líquido, ya no hace falta más renina y se deja de liberar esa enzima hacia la sangre. Si no hay renina, ¿qué hace el angiotensinógeno? Nada. Circula y no hace nada, porque está inactivo, no hace nada hasta que no se convierte en los otros elementos de la cadena. Esto es lo que regula nuestra presión arterial. Por eso a un paciente con hipertensión le decimos que no coma sal, porque la sal se reabsorbe y retiene agua y aumenta la presión. Entonces uno de los elementos que podemos modificar es la ingesta de sal con los alimentos. Esto permite regular nuestra presión y muchas veces nos puede llegar a salvar la vida. En una situación en la que perdemos volumen sanguíneo, podemos llegar a perder el 40% de nuestra volemia. De 6 litros son 2